Hola, ¿cómo están, brothercillos? El día de hoy vamos a ver la historia de GTA San Andrés, uno de los mejores juegos que hasta el día de hoy se continúa jugando, ya sea en el modo historia, en el modo campaña, pegando tiros o haciendo el tonto alrededor de las calles de San Andrés, y por último jugando en línea, que yo sé que hay un montón de comunidades que todavía utilizan estos servidores, y también una de las precursoras de que ahora sea muy conocido la compañía de Rockstar. No te olvides que si aún no has visto la historia de GTA 3, que también la hemos hablado aquí en el canal, puedes verlas arriba en la pestañita. No te preocupes, que tal vez vamos a continuar revisando otros GTA, pero sin más retrasos vamos a continuar con la historia de GTA San Andrés. La historia comienza cuando Carl Johnson, alias CJ, recibe una llamada de su hermano Sweet, diciéndole que su madre fue baleada desde un coche y murió. Al parecer, los autores iban en un auto sobre verde, pero no tienen más información. Por esta razón, CJ tiene que regresar a su antiguo barrio llamado Los Santos. Este sitio permanece en las mismas condiciones, con las mismas pandillas que cuando él se fue. Los families de Grove Street, los balas, que visten de color morado y son sus principales enemigos, los mexicanos, que conforman la banda de los aztecas, y los vagos de Los Santos. Apenas llega Carl, es recogido por tres policías corruptos llamados Tenpenny, Pulaski y Hernández, quienes lo acosan y tratan de inculparlo por un asesinato, pero luego ya veremos un poquito más qué pasa con ellos. Poco a poco Carl ganará respeto y dinero haciendo encargos para los Gangster Families, que están formados por tres bandas como los Grove Street Families, donde trabaja Sweet, Ryder y Big Smoke, los Temple Drive Families y los Seville Boulevard Families. Sweet discute de vez en cuando con CJ por irse a Liberty City y dejar que la banda se debilite, y no aprueba las relaciones de su hermana Ken con un mexicano de la banda azteca. Sweet además odia las drogas y el narcotráfico. Pero no se preocupen, que Carl resolverá todos estos problemas a medida que avanza el juego. Durante la estancia de CJ en Los Santos, estará acosado por Crash, un grupo de policías contra las pandillas y contra el narcotráfico, en donde se encuentran Tenpenny y Pulaski, ya saben, estos policías corruptos, y ellos fueron los que mandaron a Hernández, otro policía, a asesinar a su ex compañero Pendlebury, porque él iba a desenmascarar las ilegalidades de su grupo. Ahora necesitan a alguien para inculpar y lavarse las manos. Para que CJ no salga perjudicado en esto, le toca aceptar y hacer trabajos sucios para Crash. Al poco tiempo, César Villalpanto, el novio azteca de su hermana, le revela que Ryder y Big Smoke, junto a los Balas y Tempery, están relacionados con el coche verde que le disparó a su madre, y además trabajan en la distribución de droga en todos Los Santos. Pero antes de poder vengarse, Sweet es herido y custodiado en una prisión hospitalaria, y CJ es arrestado y llevado al campo, específicamente a una ciudad llamada Angel Pine, muy lejos, por una patrulla del oficial Tenpenny, quienes lo amenazan y lo mandan a hacer más trabajito. Pero CJ es contactado por César, y este lo ayuda arreglándole una cita con su prima, que resulta ser Catalina, la antagonista de GTA 3. Si no conoces a Catalina, te recomiendo que por favor mires la pestañita de arriba, en donde te voy a dejar el video de la historia de Cloud Speed en GTA 3, para que entiendas un poquito más de Catalina y sepas de quién estoy hablando. Con ella realiza varios robos en el campo, ya que él necesita este dinero para poder pagar unos kilos de droga que le compró a un viejo hippie llamado The Truth, y necesita esta droga para poder efectuar el plan en contra de Crash. Después, CJ conoce a Wu Xingmut en una carrerita campesina, y este es uno de los líderes de la triada china, quien le da información de Loco Syndicate, un grupo de traficantes de coca donde está involucrado el mismo Ryder. CJ se infiltra en Loco Syndicate, se gana su confianza y destruye a cada uno poco a poco hasta matar al traidor de Ryder. Cuando Carl Johnson pensaba que todo estaba tranquilo y que estaba avanzando muy bien, recibe una extraña llamada. Resulta ser Mike Toreno, el que él pensaba que ya había matado. Le pide que vaya a la tierra robada en el desierto, donde le revela que él realmente trabaja para la Interpol, y le encarga la misión de comprar una pista de aterrizaje para aviones y otras misiones un poco difíciles a cambio de la libertad de Sweet. Con el pasar del tiempo, CJ gana dinero, habilidades y experiencia, reduce las influencias de Crash, y por esta razón lo buscan para asesinarlo. Pero CJ mata a Eddie Pulaski, uno de sus principales compañeros.
Mike Toreno, al saber todo esto, le recompensa a CJ, libera a su hermano Sweet de prisión y juntos regresan a Los Santos con la idea de ayudar a Sweet a limpiar su barrio de los balas y narcotraficantes. Todas las acciones que hemos tomado durante el juego hacen que acusen al oficial Tenpenny, pero lamentablemente el jurado lo encuentra inocente por falta de pruebas, y eso provoca disturbios alrededor de las calles. CJ conquista a los demás territorios aprovechándose de la confusión y les extrae información sobre el paradero de Big Smoke, quien se encuentra en su palacio de crack en Las Flores. Luego CJ va al palacio, ya sabes que elimina a todos los guardias, encuentra a Big Smoke, lo deja mal herido y pues sintiéndose mal, le dice que traicionó a Grove Street porque quería hacerse rico y veía que la única oportunidad era vendiendo droga. Claro, no puede trabajar, no puede hacer nada más. De repente, Tenpenny ingresa para tratar de matar a CJ, pero lo distrae. Entonces, Tenpenny enciende el edificio, pero Carl y Sweet logran escapar. Y aquí es donde empieza una de las mejores persecuciones. Carl toma la pistola y Sweet maneja, mientras son perseguidas por bandas enemigas y por los policías. Todo acaba cuando el oficial Tenpenny cae de un puente. Sweet le dice que mejor no lo mate porque si no lo van a meter preso y lo van a inculpar. Al fin todo se encuentra en tranquilidad. CJ se pega unas copitas y celebra con sus amigos. Y después ya sabemos que obtiene mucho dinero, se hace el rey de toda la ciudad de Los Santos y ya. Bueno, si te gustó este video, si te gusta que hable acerca de las historias de ciertos videojuegos, por favor del apoyo con un me gusta, con un like, para saber que quieres que siga grabando este tipo de videos. Comenta a ver qué opinas, que voy a ver el mensaje y hasta luego.